Continuamos con el ciclo de entrevistas a cargo de estudiantes del curso de Comunicación e Inteligencia Artificial de la FIC, en donde distintos periodistas en formación reciben a invitados para charlar sobre distintas temáticas en torno a la inteligencia artificial. Hoy le doy la bienvenida a Gustavo Méndez y Valentina Chavarría. ¿Cómo están? Gracias, muy bien. ¿Y muchas tú? Gracias, muchas gracias. Por la invitación. Hoy nos interesa abordar lo que es la inteligencia artificial en el ámbito de la educación. Herramientas como ChatGPT han generado un impacto notable en muchísimos ámbitos y la educación no es la excepción. Un estudio que se realizó sobre lo que es su versión 4.0, la más reciente, reveló que es capaz de superar con éxito exámenes de ingreso a universidades en Estados Unidos, en Brasil, también en otras partes del mundo, lo que abre importantes interrogantes sobre el papel de la IA en la educación, especialmente en el ámbito universitario, y cómo eso afecta e influencia el futuro, ¿no?, de estos egresados. Y justamente para hablar de todo esto, hoy tenemos un invitado especial al que queremos explorar, como la inteligencia artificial, cómo está impactando en los procesos educativos de los estudiantes, buscando comprender tanto sus aportes, así como los desafíos y los riesgos que esto implica. Nos acompaña entonces Marcelo Ubal, profesor adjunto, licenciado, autor y magíster en educación, doctor en educación por la UDELAR, quien cuenta con otros posgrados específicos en educación, tecnología y evaluación. Es investigador y responsable educativo del Instituto Tecnológico Regional Norte de la Universidad Tecnológica del Uruguay, y además se desempeña como coordinador del posgrado en robótica e inteligencia artificial. Y no termina aquí el extenso currículum de Marcelo. Además es docente en diversas áreas, la mayoría vinculadas a la educación. Marcelo Ubal nos acompaña efectivamente vía Zoom desde Rivera. Bienvenido. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias por la oportunidad y por realmente un placer estar en la radio de la universidad. Gracias. Comentemos entonces por destacar, primero que nada, que has participado en varias publicaciones que están asociadas al tema, directamente vinculadas a lo que es el estudio del impacto de las inteligencias artificiales en el aula, en el ámbito educativo, y también algunos estudios específicamente en torno al ChatGPT. Entonces, para comenzar, preguntarte qué es lo que te motivó a analizar estos temas, si hubo algún acontecimiento específico que despertó tu interés. Sí, mirá, en realidad creo que nos pasó más o menos a todos que se nos atropelló. Allá a finales de 2021 nos enteramos que en Europa y en Estados Unidos, en todas las universidades había aparecido un problema, que se detectó un aumento en el rendimiento en las calificaciones de los estudiantes. Sorpresivo. Coincidió justo con la aparición del ChatGPT y el uso de los estudiantes universitarios de estas herramientas. Entonces, rápidamente, las universidades empezaron a tomar medidas. Nosotros nos agarró en el verano, en lo que era vacaciones, por lo tanto nos dio allí 3 meses. 4, diciembre, enero, febrero, y un pedacito de marzo para que el problema se instalara. Eso fue el primer emergente. Nosotros ya en principio de 2022 esperábamos algo de eso, pero estábamos bastante desprovistos, teníamos noticias, pero en fin. Y lo otro en febrero también del año 2022, que fue una semana después que conocí la herramienta, mi hijo, uno de mis hijos, me llamó allí al cuarto: vení acá, papá, que te quiero mostrar una cosa. Me abrió el ChatGPT y puso allí, ahora no sé tanto, pero al principio todo el mundo hablaba de la Revolución Francesa y ponía esa tarea en el chat. Y le pidió en 50 palabras un resumen de la Revolución Francesa. Y así fue. En el instante mismo el chat le tiró una síntesis muy buena, dicho ya de paso. Y la respuesta de mi hijo fue: ¿viste? Ahora ya no tengo que pensar. Entonces así fue mi primer semana de encuentro con el chat. Y esto va unido a la próxima pregunta, entonces, es ¿de qué forma cambia el rol del estudiante con la incorporación de estas tecnologías?
Para mí, este tema que tiene que ver con esta pregunta es crítico. Es crítico para los sistemas educativos y es crítico para nosotros. El ChatGPT, por primera vez en la historia, masivamente terciariza la capacidad que tienen los seres humanos de generar lenguaje. Hasta ahora no había nada, perdón, disculpen, No, por favor. no había nada que generara lenguaje a no ser los seres humanos. Y diría Harari, lo dice allí en un artículo muy bueno, hackeó nuestro sistema operativo. El problema es que cuando uno dice, bueno, genera lenguaje, parece que es algo que no es muy relevante, pero es extremadamente relevante. Y acá voy a citar a otro autor, Vygotsky, que es un clásico conocido en el mundo de la educación, que dice que el pensamiento no solamente se expresa por medio del lenguaje, sino que existe gracias a él. Yo creo que Vygotsky nos pone en sintonía con el problema que estamos viendo. Si nosotros terciarizamos la generación de lenguaje, estamos terciarizando la herramienta que tenemos los seres humanos para desarrollar nuestro pensamiento, ¿no? Nuestra cognición. Y ese es el dilema que tenemos en la educación hoy, ¿no? Es un poco una de las tesis centrales que estamos trabajando en nuestro equipo, que venimos publicando algunos artículos al respecto. Y bueno, estamos comprometidos en tratar de hacer un diagnóstico lo más ajustado posible, por un lado, y por otro lado, buscar herramientas que nos ayuden a incorporar este tipo de tecnologías al aula, convivir con ellas, es necesario, sin comprometer los necesarios procesos de desarrollo cognitivo, y cuando digo esto es la capacidad que tenemos los seres humanos de pensar en forma autónoma y crítica. Eso es lo que está en juego. Entonces, si bien tenemos que servirnos de la herramienta, no puede sustituir el esfuerzo, el espíritu crítico, aprender. Sí, alineado a esto, Marcelo, ya que venís comentando todos estos cambios, ¿no?, que trae sobre la mesa para ustedes los docentes, también para los estudiantes. ¿Qué impacto crees que tiene ese uso de la IA para los docentes en el proceso de evaluación con esta nueva herramienta? Bueno, el impacto es variado, ¿no? No solamente en el tema de la evaluación, o sea, tiene una faceta positiva que tiene que ver justamente con facilitarnos en el tiempo Hola. Sí, estamos escuchándote. En el tiempo, creo que es una situación particular que te facilita mucho. Pero lo fundamental que tenemos que hacer los docentes es cambiar nuestra forma de enseñar, es urgente. Nosotros tenemos prácticas educativas muy centradas en los contenidos, exponemos contenidos. Eso sigue siendo necesario, para nosotros es extremadamente importante, pero no puede ser lo único. Si nosotros nos planteamos una clase de 1 hora aproximadamente, bueno, los 15, 20 minutos primeros, ya podemos dedicar a repasar o traer los principales conceptos de la clase. Pero el resto del tiempo tenemos que gastarlo en otra cosa. Por ejemplo, en relacionar esos conocimientos con problemas concretos. Por ponerles un ejemplo. Y bueno, y la evaluación tiene que ver con eso también. No podemos evaluar solamente contenidos. Tenemos que evaluar la forma de interacción de esos contenidos con el mundo, con la realidad. Si lo hacemos o ignoramos esta necesidad, lo que vamos a estar haciendo es sustituyendo en esta tríada fantástica que tiene la educación entre el docente, el estudiante y el saber, vamos a estar sacando del escenario al docente y vamos a dejar que el estudiante interactúe solamente directamente con la tecnología y con el conocimiento mediado por la tecnología, con toda la pérdida que implica que el docente no participe, ¿no?, más de esa tríada, o sacar al estudiante de la tríada.
Y eso implicaría, por ejemplo, que los docentes empiecen a dialogar directamente con el chat GPT, por medio de respuestas que le dan los estudiantes de cosas que el docente pregunta, que a su vez el estudiante le pregunta al chat, o a estas tecnologías. Entonces, hay aspectos vinculados con esto que preocupan. Y yendo a la idea inicial, si nosotros sacamos al estudiante del escenario, y el docente, para que se entienda, el docente vaya y pide allí una explicación, dame el concepto de célula, por ejemplo, y el estudiante simplemente pregunta al chat GPT qué es la célula, lo copia y lo pega en una página y se lo entrega como tarea cumplida, el estudiante dejó de la lectura, de la comprensión, de entender la relevancia de ese contenido en la vida cotidiana y en una disciplina tan importante y relevante como efectivamente es la biología. Entonces, subrayando alguna idea inicial de que les decía al inicio, tiene un impacto no solamente en la evaluación, sino en la forma que enseñamos. Necesitamos necesariamente darle el lugar que tiene el contenido, porque nadie está diciendo de sacar el contenido, pero no nos podemos remitir solamente a eso. Pierde sentido evaluaciones, por ejemplo, que pregunten únicamente qué es tal cosa, o cómo se clasifica tal cosa, o cuáles son las partes de tal cosa o la otra. Acá, de alguna manera, tenemos que empezar a trascender los aspectos estrictamente conceptuales, que siguen siendo necesarios. Nadie está diciendo desplazar eso, pero claramente dejan de ser suficientes, porque eso la tecnología lo va a ir, lo resuelve con facilidad. Claro, me dirán, pero no es preciso, ¿no? No es muy, pueden tener errores, es verdad, puede tener errores. Pero tenemos que tener en cuenta, y esto no lo digo yo, lo dicen los compañeros ingenieros que trabajan con nosotros acá en el equipo, en la parte de robótica e inteligencia artificial, que de 0 a 100 estamos en el 0,5 del desarrollo de esta tecnología, que cada vez más estos modelos de entrenamiento van a ser justamente más precisos, ¿no? Tanto en las preguntas como en la respuesta. Mi próxima pregunta tiene mucho que ver con lo que has dicho. Justamente esto último que decís, está en desarrollo el chat GPT-5, que tiene que ver con el tema de la emoción, que es lo que le falta a la máquina para que ya nos sustituya. Y mucho de lo que vos decís tiene que ver también con el estudio que hacen las grandes empresas periodísticas, donde no quieren dejar que el algoritmo se apropie de la información, sino que esté el humano como intermediario. Yo iba a preguntarte, porque todo esto de la tecnología sí tiene un lado malo, y tiene un lado malo, por decirlo de alguna manera, pero tiene un lado favorable. ¿Y de qué manera, cuál es la cara favorable de esta tecnología? ¿Y qué ejemplo conoces aquí en Uruguay sobre esta aplicación? No, a ver, ahí en tu pregunta hay dos cosas que me parece importante rescatar. Primero, de que este tema no está exento de una realidad ética. Me parece a mí que eso es un tema fundamental. Acá hay dos corrientes de pensamiento, o no sé si de pensamiento estrictamente, pero al menos movimientos sociales. Uno que establece de que este tipo de tecnologías debe ser reglamentada, por lo tanto debe haber leyes que lo regulen, asociado a corrientes que le dan al lugar del Estado aún un lugar central, y otras corrientes que establecen exactamente lo contrario, que el Estado no se tiene que meter en la regulación de esto y que tiene que dejar el libre albedrío, por decir así, de este tipo de tecnología. Es la misma discusión de fondo que hay allí con aspectos vinculados al tema del mercado y o cuál es el rol del Estado, ¿no? O de los entes reguladores, diríamos, pensando siempre en organizaciones de carácter democrático, ¿no? Y cuál es el lugar efectivamente que debe tener este tipo de tecnologías que, como muy bien vos puntualizás, no están exentos de intereses ni de realidades concretas. Intereses muy concretos y muchas veces económicos, ¿no? Que, por ejemplo, una de las cosas que está polarizando cada vez más son la acumulación de riqueza, el tema de los sesgos, que es un problema enorme que este tipo de tecnologías tienen.
Por un lado eso, ¿no? Y nosotros una de las líneas que estamos trabajando es justamente los aspectos vinculados al tema de la ética en esto. Por otro lado, los aspectos positivos son innumerables, ¿no? Si bien nosotros ayer tuvimos un taller con cerca de 100 docentes acá en Rivera, en el Liceo 7, y discutimos ahí largo y tendido durante las horas de coordinación sobre esto y conocimos herramientas de inteligencia artificial que facilitaban nuestro trabajo. Ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, que los profesores, en general, tanto maestros como profesores de educación media, tienen una remuneración por las horas de clase que dan, no por las horas de planificación, ni siquiera de las horas de corrección. Yo creo que en ese sentido la inteligencia artificial nos viene a dar una mano bárbara, nos simplifica trabajo en forma sustancial, que no implica cortar y pegar. Pero una planificación de una clase bien hecha te lleva por lo menos 6 horas cuando vos te encontrás por primera vez con una asignatura. Bueno, ese trabajo lo podemos reducir a una hora, a 1 hora y media, porque rápidamente la inteligencia artificial lo que hace es hacerte una propuesta didáctico-pedagógica, inclusive una secuencia, hay herramientas específicas para planificar clases. Y a su vez, la otra hora perfectamente podemos agarrar ese documento y mejorarlo sustancialmente, ya teniendo un punto de partida, y un punto de partida bueno, ¿sí? Tenemos buena puntería con el prompt, que es el enunciado que le ponemos a la inteligencia artificial para que haga tal o cual cosa. Eso es algo que nos va a ahorrar mucho tiempo, ¿no? Nos va a sacar mucho estrés en la cotidianidad de esto y va a mejorar nuestras clases seguramente, porque si bien la planificación no es todo, es una parte importante de la tarea docente. Y también nos va a mantener actualizados, nos va a permitir, por ejemplo, en esa hora en esa bajada de 6 horas a 1 hora y media, por decirte de alguna manera, poder dedicarle un tiempo a buscar información actualizada, algún artículo científico que corrobore y le dé más fundamentos a la postura y le brinde más elementos a los estudiantes para poder trabajar. Este es un ejemplo de lo que te pongo frente a la inmensa cantidad de cosas positivas que efectivamente tiene, ¿no? Porque nadie está diciendo que sea algo negativo. Lo que sí tiene algunos riesgos, y no son riesgos menores. Esta tecnología implica un cambio civilizatorio. Esto es una bisagra, no es lo mismo que Internet, no es lo mismo que la calculadora, no es lo mismo. Esto implica otra cosa. Es la primera vez, insisto, terciarizamos nuestra capacidad de generar lenguaje. Por lo tanto, corremos riesgo de no hacer un ejercicio cotidiano y constante de desarrollo del lenguaje y por lo tanto, de las capacidades cognitivas más elevadas que tenemos los seres humanos. Bueno, eso es un riesgo, ¿no? Bueno, pero eso también lo tenemos que trabajar. Tenemos que no solamente no remitirnos únicamente a lo conceptual, sino que lo que tenemos que también es proponer una dinámica de clase que haga interactuar el conocimiento con el mundo y permita que los estudiantes, a pesar de que este tipo de tecnología exista, no vean comprometidos sus procesos de desarrollo cognitivo, personal e integrales, ¿no? Como personas. Sí, veníamos hablando un poco de esta cara más favorable, ¿no? Primero que nada, de las dos caras que presenta la inteligencia artificial, abordamos un poco este lado un poco más favorable, pero ahora nos gustaría indagar qué es lo que vos pensás como docente, como educador, como especialista en el área, cuáles serían los riesgos, tus miedos asociados al uso de la IA en el ámbito educativo. Yo te voy a decir, nosotros una de las investigaciones que estamos haciendo acá en UTEC de Rivera, ya terminamos el trabajo de campo, ahora estamos en la parte de análisis de la información, le hacemos esa pregunta a los estudiantes. Y aparecen respuestas que yo creo que sintetizan mucho mejor lo que yo te pueda decir teóricamente, ¿no? Y el riesgo que ellos ponen allí es que sustituya mi capacidad de pensar, que reduzca mi capacidad de razonamiento, que me deje en un lugar pasivo en el proceso de aprendizaje. E inclusive algunos chiquilines y chiquilinas ponen que no aprenda, ¿no? Me parece que eso es, en el ámbito de la educación, yo creo que es el riesgo principal, ¿no? Que refuerce el lugar pasivo del estudiante
en la relación educativa, tanto con el conocimiento como con el docente. Nosotros tenemos que tener conciencia clara de que si eso ocurre, los chiquilines y chiquilinas van a perder la posibilidad que le brindamos los sistemas educativos de desafiarse cognitivamente y desarrollar su propia cognición, su propia capacidad de pensamiento, llegando inclusive a los niveles más altos de pensamiento crítico. Esto que les digo puede resonar lejano, ¿no? Pero me gustaría poner un ejemplo. Cuando surgió Internet, una de las cosas y después que a medida que avanzó, una de las amenazas que teníamos los docentes, por decir así, era de que apareció una Wikipedia que tenía sintetizado casi todos los temas, ¿no? Habidos y por haber. El tema que buscáramos, y más en educación media, por ejemplo, estaban allí los conocimientos básicos que cualquier profesor en general da, ¿no? Entonces, el profesor, los chiquilines copiaban y pegaban, ¿no? A veces y muchas veces leían en forma concienzuda y efectivamente hacían la síntesis. Ese ejercicio, nosotros teníamos también la posibilidad de identificar un plagio, ¿no? Fácilmente. Copiábamos, pegábamos alguna duda que tuviéramos en el texto en Internet y nos aparecían las coincidencias. La inteligencia artificial no permite identificar el plagio. Inclusive las herramientas que tratan de identificar inteligencia artificial. Es muy difícil identificar. Pero cuando uno entraba a Wikipedia, uno lo que hacía era leer, resumir, tratar de comprender, y en la clase también expresábamos oralmente aquello que comprendimos. Ese ejercicio tan simple, que cada estudiante lo hacía en forma individual y también colectiva, porque eso se podía hacer también en grupos, hoy está en riesgo, porque pierdo ese ejercicio cotidiano de la lectura y la comprensión. Sencillamente pongo la pregunta, se dispara la respuesta, copio esa respuesta y pego. Y puedo cumplir con una tarea. Ahí está el riesgo. Yo creo que los chiquilines cuando dicen que se vea comprometida mi capacidad de pensar, están diciendo eso. Ese es el temor que ellos expresan como principal elemento. Y es también, a los efectos de la pregunta, en lo que tiene que ver con la educación, el riesgo más grande que le veo a la inteligencia artificial. O el temor, si se quiere, que más le tenga. Porque eso implica una forma de enseñar diferente a la que estamos acostumbrados, que no deja de lado lo conceptual, la información inicial, etcétera, pero sí no se puede reducir solamente a eso. Ya no tiene lugar en una clase que un docente diga, los chiquilines nunca estudian, los chiquilines nunca leen. Ya eso no va más. Yo en los 15 minutos primeros de clase puedo decirle a los chiquilines, saquen sus celulares, hoy vamos a dar la célula, busquen conceptos de células en Internet y en la inteligencia artificial. Y a partir de una puesta en común muy rápida, puedo encontrarme rápidamente con los principales conceptos de la célula, sus características y las funciones de cada una de sus partes, ¿no? Y después, la pregunta es, después que recapitulé los conceptos fundamentales que necesito para una clase, ¿qué hago en los otros 30 minutos? Bueno, ese es el desafío que creo que tenemos como docentes. Bueno, el tema es muy extenso y sumamente interesante. Lamentablemente nos vamos quedando sin tiempo. Entonces, como para ir cerrando de manera un poco resumida, ¿cómo imaginás que se va a transformar y que va a ser la educación en 10 años, considerando la IA y considerando, como vos mismo decías, que estamos a un 0,5, ¿no? O sea, que no está en su máxima expresión? Yo en esto soy... la pregunta es altamente pertinente y el final no está cerrado. Lo que sí sabemos es que la tecnología va a mejorar en forma sustancial. Eso está fuera de discusión. Ahora, ¿qué va a pasar con la educación? Bueno, depende directamente del trabajo que hagamos los docentes en las aulas y las definiciones de política educativa nacional, en este caso de nuestro país, pero creo que vale para todas para todos los países, ¿no? O todas las comunidades que tienen sistemas educativos. Me parece que ahí hay un elemento importante. Este final, si bien tenemos la información de que la tecnología va a ir evolucionando,
el impacto que esa tecnología tenga en los salones de clase, si va a ser bueno o si va a ser malo o positivo o negativo, bueno, eso depende directamente de cómo encaremos los actores del sistema educativo el vínculo con estas tecnologías, y efectivamente acompañemos un proceso de cambio, de transformación de nuestras prácticas que nos permitan convivir con estas tecnologías sin comprometer los procesos de aprendizaje de los estudiantes, que es en definitiva uno de los principales objetivos del sistema educativo. Bueno, tenemos que agradecerte, Marcelo, por todo el tiempo que nos has dado, que es breve para un tema tan enorme. Me quedo pensando en una palabrita que pusiste por ahí, que es prompt, que es una que se va metiendo en el diálogo universitario y en cualquier momento ya pasa a ser parte del idioma de la gente, porque, como bien los decías, el chat GPT se nos está metiendo en todas partes y el prompt forma parte de ese lenguaje. Bueno, Marcelo, para la gente que nos está escuchando, lo reiteramos, es profesor adjunto, licenciado, autor y magíster en educación, es doctor en educación por la UDELAR, es investigador responsable, está en el Instituto Tecnológico Regional Norte de la Universidad Tecnológica del Uruguay, UTEC, donde nos está escuchando en este momento, y reitero, en nombre de todos nosotros los que formamos el equipo, Valentina, la gente de Uniradio, el agradecimiento por estos minutos. Muchas gracias, A Marcelo. ustedes por la invitación y a las órdenes. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Gustavo Méndez y Valentina Chavarría, en este ciclo de entrevistas sobre comunicación e inteligencia artificial. Ya volvemos con Fuga de Radio.